En el Salón de Frankfurt del año 2007, la francesa Renault fue a jugar un partido de visitante con sus mejores armas. Pero un día antes habían hecho un evento para la prensa donde Carlos Ghosn, su CEO, había presentado una sorpresa que nadie esperaba. El producto Sandero, un diseño que parte de la plataforma M0 de Renault, que es sobre la cual se montó el Dacia Logan. Y para este rediseño del trompa y por supuesto hacer a un tricuerpo bicuerpo, trabajaron diseñadores del rombo de todas partes del mundo como para aunar culturas diferentes en cuanto a gustos. De esta forma, Renault estaba haciendo un auto que tendría que atacar a distintos mercados, pero que si bien partía sobre una plataforma utilizada para el Dacia Logan, nacía como Renault. Precisamente en el Salón de Ginebra 2008, este auto iba a convertirse en Dacia con el mismo nombre. Los prototipos que se pusieron en prueba tenían que bancarse los caminos más difíciles, como por ejemplo los que tenemos en el Mercosur, ya que el auto iba a ser fabricado en la fábrica Ayrton Senna que Renault tiene en Brasil y desde allí abastecer al Mercosur. Nuestro test número 238 fue precisamente para este Renault Sandero, un producto que nació de una política low cost y que por lo tanto, si bien intentaba mejorar al menos en la primera fase su diseño exterior con respecto al Logan, presentaba muchas características de terminación, calidad percibida, materiales que no estaban acordes a la historia de la marca Renault en nuestro mercado, pero sí, por ejemplo, en Brasil, donde la imagen de Renault es otra y de esta forma el auto simplemente tenía que ganar mercado en base a una muy buena relación precio-producto. En Pinamar del año 2009, el stand del rombo mostraba una novedad, el Sandero Stepway. Evidentemente el auto no presentaba grandes cambios y tampoco tenía grandes expectativas Renault para venderlo, ya que no tuvo una presentación oficial. Lo cierto es que el público aceptó estos cambios estéticos del Renault Sandero en su versión Stepway y pasó a ser un éxito, un caballito de batalla que a Renault le permitió crecer en su volumen de penetración en el mercado argentino, estando cerca del 13%, que era su objetivo para años posteriores. El test 265 en la historia de Auto al Día fue para el Renault Sandero Stepway. Como ya habíamos probado la mecánica naftera, elegimos la opción diésel. Claro que recibimos una versión de equipamiento llamada Lux, que era realmente muy cara. Entre el tope de equipamiento y la mecánica gasolera, hizo que prácticamente no se viera en el mercado local la versión que probó Auto al Día. Una semana antes del Salón de Buenos Aires del año 2011, Renault convocó a la prensa para lanzar el rediseño del Sandero y el Sandero Stepway. Ahora sí, los dos juntos, mostrando una nueva cara donde creemos que salió más favorecido con la cirugía estética el Sandero convencional que el Sandero aventurero, por así decir, otra forma de llamar o referirse al Stepway. De esta forma, el caballito de batalla de Renault tenía renovada su gama meses antes de que llegue un primo hermano como el Duster, que sin dudas al Sandero Stepway le puede llegar a complicar el panorama. Lo cierto es que hoy, Auto al Día, para este test número 324 en la historia del programa, vuelve a subirse a un Sandero. Elegimos la versión Stepway con el motor naftero K4M en su motorización única, ya que el diésel no se ofrece más en el mercado, y en el pack de equipamiento Dynamic, un intermedio entre el Comfort y el Lux, y ahora lo conoceremos como es habitual, detalle por detalle. Tercer Renault Sandero que estamos probando, en este caso el primero de este restyling que sufrió la gama para su versión Stepway. ¿Qué cambió y qué se mantuvo? Bueno, cambió todo lo que es la trompa del auto, mantuvo el capot con esta doble nervadura, esto no ha sufrido cambios. Los faros, por ejemplo, siguen siendo de máscara negra, oscuros, pero han cambiado no la forma,
que mantiene la misma, si no tendrían que haber modificado muchos elementos de chapa, pero sí cambió todo la parte interna, el diseño interior del faro. Todo el frente ha sido renovado, es difícil acostumbrarse a lo nuevo, pero realmente nos parecía más atractivo el diseño Stepway del Sandero anterior en comparación al Sandero común. Aquí creemos que el cambio favoreció más al Sandero común en relación al Stepway. Lo cierto es que tiene toda esta máscara de plástico negro con esta parte bien protuberante como para evitar toques de estacionamiento. Por debajo está el panal de abejas, la patente queda protegida justamente por esas protuberancias. Toda esta parte que está aquí imitando lo que sería aluminio para darle un toque más off-road, tiene incorporado los rompenieblas de serie y también aquí otra generosa entrada de aire donde está el gran rombo de Renault cromado en el centro de una parrilla cerrada más al estilo de lo que es el Megane 3, por ejemplo, aunque esto se hace más evidente en el Sandero convencional. De costado cambió poco, mantiene el alerón con lo que es el portaequipaje que le da una mayor altura, más allá de la altura mayor al piso que tiene esta versión sobre elevada como es el Stepway. Mantiene los fenders y también todo lo que es la parte del spoiler en el lateral del auto, esto no ha sufrido cambios. Las manijas también están imitando lo que es el aluminio en una pintura particular que no coincide con lo que es la carrocería del auto. Lo mismo ocurre con los espejos. El pilar B tiene un aplique negro como para hermanar la zona de la superficie vidriada. Mantiene también las puertas con la característica doble ola que fue el diseño de este Stepway y cambió lo que es la tipografía de la palabra Stepway aquí en las puertas del vehículo, conservando la luz de giro o baliza en lo que es el guardabarros delantero. De atrás los cambios son menores, quizás lo más notorio sean los nuevos faros con su no formato de diseño, sino todo lo que es el interior. Esto ha cambiado totalmente. También se reubicó el nombre Sandero, que ahora aparece en el centro entre el botón de apertura de la tapa de baúl y el rombo de Renault. La marca cambió la tipografía para poner Renault del lado izquierdo. También, como le mostramos, cambió la tipografía del calco Stepway, antes venía aquí, y en la versión Stepway no hay una indicación de la motorización. Es raro porque el Sandero común aquí sí indica si es 1.6 o 1.6 16 válvulas, y este sería bueno también que lo tenga. El resto se mantiene igual con este aplique que queda en plástico negro para evitar marcas en el paragolpes, que otra parte del mismo está pintado color carrocería, el gancho para sacarnos de alguna situación incómoda donde podamos haber quedado encajados, esta parte también aquí dándole un toque off-road y la presencia de la cola de escape cromada. Esto es exactamente igual a la generación anterior. El depósito de combustible trabaja con apertura interna, con lo cual no es necesario molestarse con la llave para reaprovisionarlo. Una vez que le cantó lleno, le pueden entrar más de 10 litros con paciencia. Luego tenemos que hablar de nuevas llantas que han cambiado su diseño, siguen siendo de aleación, pero en este caso contando con 8 rayos, 4 más gruesos, 4 más finitos, montando los mismos neumáticos que tenía el Sandero Stepway en la generación anterior. Es decir, el Continental Cross Contact LX en la misma medida, 195, 60, 16. En esto no ha habido cambio, es una goma más tirando para lo que es el asfalto o el uso común que un uso mixto, porque en el barro hemos tenido la oportunidad de comprobarlo, enseguida se recubre y pierde capacidad de tracción. En el mercado argentino el Sandero Stepway se ofrece en 3 versiones, Comfort, Dynamic y Lux. Vamos a describir las diferencias que hay entre ellas, teniendo en cuenta que la Lux solamente incorpora un tapizado parte en cuero, parte en cuerina y revestimiento del volante en cuero, con lo cual ya esta versión quedará descartada, digamos, de lo que es la descripción, no tenemos tapizado en cuero. La diferencia que aparece cuando usted compra una Dynamic en lugar del Comfort, que es la entrada de gama, una de ellas es que este incorpora alarma, pero atención que no es alarma volumétrica, es decir, no es que si alguien rompe un vidrio va a sonar la alarma, es solamente una alarma periférica, es decir, que va a trabajar con la apertura de puertas o capot como para demostrar que ahí sí va a sonar la alarma del auto. Por lo demás, en el Comfort no lo trae, pero tenemos sí cierre con apertura a distancia en todas las versiones, donde con un toque destraba la puerta del conductor y con un segundo toque
el resto de las aberturas del auto. Cuidado con esto, la altura del auto al piso y esta puerta hace que pase justo muy cerca del ojo de una persona que a lo mejor abre el auto por primera vez. Y para subir, bueno, tenemos una comodidad por la altura del auto, tenga cuidado también con los estribos que pueden mancharle los pantalones, y lo que ha cambiado, que vamos a comprobar ahora, es la posición de manejo. El volante no ha cambiado, lo bueno es que todas las versiones, aún la básica, trae de serie airbag del conductor y airbag del pasajero. Lo que ha modificado es la posibilidad de regular la columna de dirección en altura, no en profundidad, pero sí en altura. De esta forma es una mejora muy grande contra los Sandero y Sandero Stepway anterior. También usted tendrá la posibilidad de regular la butaca en altura y ya jugando con esta posibilidad más la del volante, la posición de manejo que se logra ha mejorado. La butaca, sobre todas las cosas, es blanda, dando un mayor confort de marcha, pero en viajes muy largos, hablamos de más de 500 kilómetros o estar 5 horas arriba del auto, es probable que canse al conductor porque es más blanda que lo necesario. En el panel de la puerta hay cambios. Este es uno de los parlantes, una bandeja portaobjetos de buena capacidad. Este plástico es de color negro, combinado muy bien con este color rojo y negro del tapizado. La manija está pintada y los cambios tienen que ver con los levantavidrios. A partir de la versión Dynamic, las puertas tienen 4 ventanas eléctricas. En la Comfort solo las delanteras. Y estos se han reubicado correctamente aquí en las puertas del conductor. Antes estaban estos dos en la consola y estos dos entre las dos butacas, con lo cual quedaba mucho mejor en este lugar. Lamentablemente no hay sistema de un toque, ni para bajar ni para subir, tampoco global closing o apertura global de los vidrios, pero esto es muy bueno. También se reubicó la traba para los vidrios traseros para que no jueguen los chicos. Sin cambio en el comando de luces, sigue siendo en esta columna con rompenieblas delantero únicamente. Hay alerta de luces encendida cuando usted remueve la llave del contacto, si está encendida se lo va a alertar. Luego una de las salidas del aire acondicionado, también en este satinado aquí para el plástico, giratorio, de una calidad correcta. Todo esto es plástico rígido, aunque sin ruidos a encastres. Y por debajo tenemos una pedalera bien distribuida, con un generosísimo espacio a apoyapié. Nuestra unidad vino sin alfombrita, con lo cual en esta lluvia que tenemos aquí en Santa Fe, estamos bastante manchando todo lo que es la alfombra del auto. Aquí está la apertura interna del depósito de combustible. La versión Stepway está identificada con este calco en el estribo, y lo que no ha mejorado es la calidad de la alfombra para lo que es este producto brasilero, ya que sigue siendo poca la cantidad de tela que tienen para agarrar el mismo. Está con apliques de clips y esto es fácil que con el tiempo se pueda desprender. Aquí estamos viendo precisamente uno de los clips con lo que está agarrado. El tablero no cambió en la cantidad de instrumentos, por lo cual lo vamos a seguir criticando, porque tiene solo 2 marcadores de aguja. Simplemente hay un cambio de serigrafía y un borde rojo para el Stepway, al igual que la escala numérica. Un tacómetro grande a la izquierda, un velocímetro bien visible a la derecha, algunas luces testigos que acompañan al modelo, el nombre Stepway en el centro y luego la computadora a bordo con otros 2 que ahora vamos a ver. El display digital contempla la temperatura de agua del motor con rayitas, lo mismo que para la cantidad de combustible en el tanque, lo cual no es tan perfecto. Luego hay un odómetro total y la hora, y también tenemos una computadora con el kilometraje parcial, los consumos en litros, la distancia recorrida en kilómetros por litro promedio, la autonomía, la distancia recorrida desde la última puesta a cero y la velocidad promedio de este recorrido. Si usted quiere reiniciar esta computadora, va a tener que molestarse hasta el tablero, mantener apretado este botoncito hasta que cambie nuevamente y pueda resetear la misma. A la derecha de la columna tampoco hay cambios, mantiene el práctico comando satelital del equipo de audio de Renault en todas sus versiones, y también limpia lavaparabrisas, limpia la baluneta y el comando de la computadora, que debería reiniciarse también desde aquí. Luego otras 2 salidas del aire acondicionado, orientables, giratorias, y toda esta parte es nueva y le da una mejor calidad percibida
una mejora muy grande con respecto al Logan anterior. Por ejemplo, la baliza está bien ubicada al alcance del conductor y del acompañante. Esta es la tecla de la luneta térmica, el cierre centralizado, que igual lo tiene en rodaje el auto, cuando se pone en movimiento se cierra solo. Pero toda esta terminación es nueva, toda la calidad del material es nuevo, y el cambio fundamental está en el equipo de audio. De aquel detachable de frente simple, de pésima recepción y muy mala calidad percibida, pasamos a un muy buen equipo donde tenemos, por un lado, todo lo que es doble DIN en la altura y también teclas grandes, fáciles de ubicar, ¿sí?, con entrada para puerto USB, reproductor de MP3, Bluetooth para todo lo que es el teléfono que podemos conectarlo, lo hemos hecho y realmente funciona muy bien. Realmente un equipo muy bueno, tal vez algo plano en su ubicación, no es tan fácil entenderlo al principio, pero luego es fácil adaptarse a un equipo que está acorde a lo que es un auto moderno, y ahora el Sandero y el Logan también tienen un correcto equipo aquí. Cambió también el display del aire acondicionado, le pusieron estos apliques cromados, un poquito más de calidad a las teclas, sigue siendo muy ruidoso en su punto número 4 y con el ruido un poquito menos silenciado para la toma exterior y el interior. Es decir, le intentaron dar un enfoque mejor, lo han logrado, pero recordemos que esto partió del Logan, que era un auto de costo accesible. En el resto ha habido algunos cambios menores. Mantiene el cenicero democrático para pasárselo al que lo necesite. Si usted lo remueve, tiene una bandejita con la alfombra del auto, que la capacidad es poca, es decir, es muy fácil volcar una lata o una botella con esta profundidad. Por delante hay una bandeja porta objetos, aquí está el encendedor, y llegamos a la caja, que es muy buena en lo que es el contacto que la persona tiene con la misma, pero además el escalonamiento es correcto, buena caja, realmente uno de los puntos destacados junto con el motor en este automóvil. Ya a partir del segundo pack, que es el Dynamic, otra diferencia tiene que ver con los espejos eléctricos, que los tenemos aquí debajo del freno de mano. No es la mejor ubicación, la verdad los preferimos en la puerta y no lo han reubicado, pero esto se toca mucho menos que lo que es los levantavidrios, que antes estaban en la consola central y ahora están bien ubicados. Quiere decir que esto quedó por corregir, pero no es tan importante. Aquí hay una bandejita entre lo que es las dos butacas, no hay un apoyabrazos, y donde estaban los vidrios, ahora hay otra, los vidrios no, los comandos de las ventanillas, ahora hay otro lugar para llevar una botellita más práctico. Una de las manijitas para agarrarse en el techo. Todas las versiones tienen parasol de plástico rígido con espejo para el acompañante, una única luz general de lectura más una para el acompañante aquí en la oscuridad de la noche, molesta menos al conductor. La diferencia en el segundo pack, como que tenemos el Dynamic, es que el lado del conductor tiene portadocumentos y tapita con el espejo para el conductor. Esa es la diferencia con el Comfort. Los cinturones delanteros tienen regulación en altura. No son pirotécnicos, a pesar de que el auto en todas sus versiones viene de serie con airbag. El apoyacabezas tiene regulación en altura, no es pivotante, pero es buena su calidad de construcción, cumple bien con su función. La tapicería es realmente agradable, tenemos estos detalles entre rojo y negro, una buena tela, más bien rústica en algunas partes, como para un auto como el Stepway le queda realmente muy, pero muy bien. Lo único que junta mucha pelusa, mucho pelo esta tapicería, es después difícil removerlos. Vamos a analizar la plaza del acompañante. Una cosa importante que nos olvidamos de mencionar con esta reubicación de los vidrios en las puertas
está bueno, es interesante, pero no están iluminados a la noche, con lo cual, sobre todo el conductor tiene que andar al tanteo para buscar cualquiera de las 4 ventanillas eléctricas del auto. Tenemos un muy fácil acceso, muy buena habitabilidad, es uno de los puntos destacados de la familia Logan Sandero. Aquí yo tengo la butaca ahora totalmente tirada hacia atrás y realmente una persona de gran estatura o de gran contextura podría viajar bien. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces quien no compra autos critica a los autos por el diseño. Este me gusta, este no me gusta. Después, el que compra el auto, el que tiene la necesidad y va y pone el dinero, más allá de los diseños, tiene que ver la posibilidad de estar al volante de ese auto con su contextura. Quiere decir que no toda la gente que mide, por ejemplo, 1,85 m o más, entra en autos que son con una forma espectacular. Y eso lo entienden algunas marcas y hacen autos de otros diseños, pero con habitabilidad realmente interesantes a precios de segmento B. Esto es muy importante porque yo aquí realmente entro en todo aspecto. Tengo el segundo airbag de serie. La única diferencia con el segundo pack entre el Confort y el Dynamic en seguridad es que aparece el freno ABS, algo muy recomendable para comprar esta versión y no la más económica. La guantera tiene muy buena capacidad, tiene luz, aunque carece de llave en el interior, y una capacidad correcta. Y si nos corremos hacia adelante, bueno, veremos si es necesario ser tan generosos. Ahí nos corrimos un poquito, sigue teniendo buena habitabilidad. Tal vez la butaca esté un poco alta, pero no llego a rozar con el techo con 1,78 m, 1,83 m, no va a tener ese problema. Dicho esto de la plaza delantera, vamos a ver qué pasa atrás. Vamos a ingresar por detrás de la butaca de un conductor de 1,78, 1,80 que le haya dejado como para estar cómodo, y si otro adulto de más de 1,80 m tiene que ubicarse aquí, lo va a hacer con absoluta tranquilidad. Sabemos, el público ya lo sabe, que un Logan, un Sandero, tiene en su punto fuerte la habitabilidad. Las cotas, las medidas, la distancia entre ejes son casi el límite del segmento B y llegan casi a empardar a vieja generación del segmento C, como un Bora o un Golf. Este auto tiene una habitabilidad similar o superior a ellos. Entonces, ese es el punto para destacar. Tenemos aquí 2 portarrevistas o portamapas con una especie de red que son prácticos. No hay luz en la plaza trasera, quizás la versión Lux, más allá de incorporar el tapizado de cuero, debería traer luces. Esta intermedia Dynamic no lo ofrece. Ya, si me tengo que correr, bueno, hay que decir que ha habido unos cambios en lo que es los apoyacabezas. En los primeros que probamos tenían 2 del tipo Totem, como lo llamamos nosotros, estos que quedan paraditos, y faltaba el del medio. Luego hemos visto, y usted lo debe tener, muchos de los que nos están viendo, Sandero y Logan con 3 apoyacabezas, todos del tipo coma, como este que está aquí. Lo cierto es que ahora tenemos 5 apoyacabezas, hay un tercero, pero solo el del medio es del tipo coma, para evitar, si no se utiliza, que interfiera con la visión del conductor. Pero los de los extremos han vuelto al estilo Totem, que no es lo más agradable, aunque debe ser más barato para el fabricante. Tampoco hay una mejora en lo que es el cinturón de la quinta plaza, sigue siendo uno solamente de cintura, que es insuficiente. Ahora, en la quinta plaza puede viajar un adulto sin ningún inconveniente. El asiento es blando, es cómodo, el respaldo también, tengo buen lugar para las piernas. Lo que me faltaría solamente es un cinturón inercial como para, además de viajar cómodo, viajar seguro. Y si me corro del lado del acompañante, ya aquí lo que tenemos que pensar es que esos centímetros de más que me dejó esta persona los puedo aprovechar, depende de la altura del que viaje aquí. Pero sin dudas, uno de los puntos fuertes de la línea Sandero Logan es la habitabilidad en sus 5 plazas para un auto de precio y del segmento B, aunque su tamaño no lo es tanto, es casi un C de antigua generación. Nos resta por ver el baúl, que por supuesto no presenta cambios con respecto a la generación anterior o antes del restyling. Sigue siendo un baúl enorme, de los más grandes que se puede comprar por el precio de un segmento B en autos de este tipo, un hatchback. Realmente muy buena capacidad, tiene luz, el cricket y la llave de ruedas ubicados aquí, y si esta capacidad de carga no la alcanza,
puede todavía remover esta bandeja y también rebatir los asientos en 1/3, 2/3 en las 3 versiones Comfort, Dynamic y Lux del auto. El auxilio está ubicado por debajo en una jaula, lo cual no nos gusta, lo preferimos dentro del auto, por debajo del piso del baúl, pero lo bueno es que a pesar de que tiene neumáticos 16, el auxilio, si bien es de llanta de chapa, es de la misma medida. Quiere decir que otro de los puntos a destacar, y por lo cual la gente se fija en un auto como el Sandero, es la capacidad de su baúl. Bajo el capot no hay novedades mecánicas. Allí continúa su exitosa campaña el famoso K4M, un 4 cilindros de 1.598 centímetros cúbicos, doble árbol de levas a la cabeza y tapa 16 válvulas, que con 9,8 a 1 de relación de compresión genera 3 caballitos más que el nuestro Test 238. Ahora tiene 105 CBDIN a 5.750 revoluciones por minuto y perdió 0,3 kilogramos de torque al mismo régimen. Ahora entrega 14,8 kilogramos a 3.750 vueltas. De correcta puesta en marcha, es una mecánica noble, confiable y vigente que dejará satisfecho al usuario promedio y también a aquel un poco más exigente. Empezamos el análisis por la ciudad, o comuna, como es el caso de Rueda en Santa Fe, habitual escenario de nuestros últimos test. En sus calles, asfaltadas, mostró un confort de marcha agradable que pasa a sumar para sus puntos positivos. Las suspensiones logran un correcto equilibrio entre el polo blando del confort y el polo opuesto de la rigidez. El auto es agradable de conducir, el motor lo lleva bien con su potencia y torque, y la caja es otro punto positivo que se anota en nuestra libreta de apuntes para destacar. Una evolución notable de aquellos primeros Logan que probamos en nuestro test 226, que le saltaban los cambios al cruzar una vía de tren. El generoso despeje al piso hace que nuestra habitual pasada por las cunetas de test nos indiquen que aún ante un descuido y sin cuidar en nada el auto, el Sandero Stepway no golpeará abajo, y si lo hace, su generoso chapón protector nos va a cuidar la integridad del cárter. Lo mismo para sortear lomos de burro de esos que parecen estar sembrados por nuestro país. En definitiva, estamos hablando de un auto robusto en sus suspensiones que presenta algo más que un look aventurero. Suspensiones y altura modificada levemente como para acompañar a una apariencia off-road. Entonces nos fuimos a probarlo a la tierra, con la intención de llegar hasta la ribera del arroyo Pavón, un lugar apto para estos vehículos aventureros, pero las intensas lluvias caídas en Santa Fe un día antes nos impidieron el paso. Los 2 o 3 caminos conocidos por nosotros para llegar hasta el arroyo estaban cortados por la inundación de campos y el agua corría por allí como si hubiese nacido un nuevo río que aún no tenía nombre. Tuvimos que pegar la vuelta y la oportunidad sirvió para comprobar que las cubiertas de fábrica no son aptas para la aventura en barro. Rápidamente se cubren del mismo, quedando como si fuesen slick para autos de carrera y lógicamente perdiendo tracción. Claro que los caminos estaban transitables aún para un vehículo convencional. El Stepway simplemente se veía favorecido por su mayor despeje y con cuidado y por el medio del camino transitó unos 50 kilómetros sin problemas, aunque sin la seguridad que mostraría con neumáticos de uso mixto, como por ejemplo son las Pirelli Scorpion. Nos queda ahora el análisis en la ruta. De la serie anterior habíamos probado el Sandero naftero y el Sandero Stepway Diesel. Hoy ese último catálogo ya no se ofrece y este era nuestro primer contacto con el Stepway nafta y claramente rinde mucho más que el gasolero y menos que el naftero común.
La diferencia la da la altura al piso. Sus prestaciones empeoran y lo mismo ocurre con la elasticidad, aunque sin llegar a las malas cifras del gasolero. Recordemos que el Sandero es un auto ancho y el subirlo del piso lo perjudica mucho aerodinámicamente. Igualmente, los consumos a velocidades lógicas o legales y medidos sin aire acondicionado y sin viento en superficie fueron lógicos. La insonorización no es un punto fuerte del auto, pero al menos ya no es criticable, permitiendo una charla entre los pasajeros de atrás y adelante a velocidades legales, cuando antes no se podía lograr esto a más de 100 km por hora. En cuanto a la tenida, es normal, si se le da un uso burgués. El confort de marcha logrado en ciudad y su mayor altura al suelo no lo hacen un GT para andar en la ruta, pero sus reacciones, aún con rolido pronunciado, son francas. Otra mejora con respecto a los primeros Logan, que transmitían inseguridad al doblar fuertemente, y también lo mismo ocurrió en los primeros Sandero. En definitiva, ¿qué ofrece Renault hoy con Sandero Stepway? Un auto que mantuvo las virtudes originales de motor, habitabilidad y baúl como para conquistar consumidores. No sabemos si el rediseño será aceptado por el público, ya que nos parece que le cayó mejor al Sandero común que al Stepway, pero mejoró varios escalones en lo que hace a calidad percibida, materiales empleados, ubicación de comandos de ventanillas y también de la columna regulable en altura para el conductor, y fundamentalmente el equipo de audio, que era impresentable y ahora está a la altura de lo requerido por un cliente de un auto así. Solo resta saber cuánto perderá de interés el público ante el Sandero Stepway y sus mejoras con la llegada del Duster a competir en el mismo salón de ventas, algo que solo lo podrá decir el tiempo. Las cifras, el comparativo contra su rival de segmento y los puntos a favor y en contra tras este clip. Fábrica declara 169 km por hora, nosotros logramos una máxima de 161 km con 108 metros por hora a 4.800 vueltas. De 0 a 100 declaran 11,3 segundos, nuestro mejor registro 12,65, y los 1000 metros con partida detenida declaran 33,3, 34,59 fue lo logrado por Auto al Día. La elasticidad ve cifras pobres, de 40 a 100 en cuarta 19,30, que ya es mucho, de 60 a 90 en cuarta 10,21 y 13,64 en quinta, y de 90 a 120 11,66 y 16,66 en quinta. El frenado ve cifras correctas, algo más cortas que el DSI Sandero Stepway probado anteriormente. De 60 a 0, 12,75, de 90 a 0, 30,87 y de 120 a 0, 57,48. Ya a partir de la versión Dynamic, el auto cuenta con ABS. Los consumos. En la ciudad, sin aire acondicionado, muy bueno, 9,16 km por litro.
En ruta a 100 km por hora, sin aire y a 3000 vueltas, también sin viento en superficie, 14,35 km por litro, que caen a 11,30 km por litro en las mismas condiciones a 3600 vueltas cuando se viaja a 120 km por hora. Ahora bien, ¿contra quién compite un Sandero Stepway? La llegada del Duster nos dio la razón, ya que el Duster es el verdadero rival del EcoSport y el Sandero debe enfrentar a los autos 5 puertas aventureros del segmento B. De esta forma, hoy queda aún más evidente quién era y quién es el rival del Sandero Stepway. En el cuadro podríamos enfrentarlo con Volkswagen CrossFox, también con las versiones del 1-Way y del C3 XTR, pero pensamos que los tope de gama de estos llegarían a competir con el entrada de gama del Sandero. Ya un Dynamic se puede enfrentar solamente a un CrossFox Trendline porque hay unos 15.000 pesos de diferencia entre el 1-Way más equipado y el Sandero que hoy probamos. De esta forma tenemos a los dos probados por Auto al Día en el cuadro, donde tenemos dos motores de 4 cilindros y 1600 centímetros cúbicos, doble árbol 16 válvulas en el Renault, que sin embargo no saca más que 4 caballos de diferencia con el Volkswagen, que caminó más en aceleración y en velocidad final porque es mejor aerodinámicamente, que en consumo estuvieron muy parejos y que en consumo en ruta el Volkswagen, también por su mejor aerodinámica y relaciones más largas, gastó menos que el Sandero. En cuanto a precios, el producto de Renault en su versión Dynamic, 85.600 pesos. El Volkswagen CrossFox en su versión Trendline, 88.770 pesos. Ahora bien, ¿qué se lleva de más y de menos en cada uno? Si compra el Sandero va a tener un quinto apoyacabezas trasero, un baúl más grande, 3 años de garantía o 100.000 kilómetros frente a 2 del Volkswagen y además una apertura interna del tanque de combustible. Si compra el Volkswagen va a tener la regulación en altura y en profundidad de la columna, el asiento trasero es corredizo, el equipo de audio además incorpora una tarjeta SD para reproducir música, la pedalera es de aluminio, tiene rompenieblas traseros y 4 marcadores de aguja. Pero un faltante muy grande es que en la versión Trendline el CrossFox no tiene ABS y a nosotros nos parece que el neumático tranquera pasa a ser una contra, aunque eso queda a criterio del consumidor. Además de la versión Dynamic evaluada hoy de 85.600 pesos, usted puede tener una por encima por 3.500 pesos más, que es la Lux, es decir, 89.100 pesos, que incorpora cuero en lo que es tapicería y el volante. Por debajo del Dynamic está el Comfort, que es la entrada de gama del Stepway, vale 4.400 pesos menos, es decir, 81.200, resignando espejos y vidrios eléctricos, además la alarma y fundamentalmente carece de ABS. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 11. Comenzamos por el diseño. Más allá del restyling que pueda gustar o no, el auto fue aceptado en su edición anterior y creemos que también será aceptado en esta. La habitabilidad en las 5 plazas es un ejemplo, lo mejor que hay en el segmento para 5 personas. El motor, el K4M, a pesar de haber perdido unos caballitos o ganado otros después, sigue siendo muy bueno en su funcionamiento y rendimiento. El baúl, enorme, realmente entra mucho más de lo que uno espera en un auto del segmento B. El comando de caja ha mejorado mucho con respecto a las primeras unidades de Logan Sandero, siendo ahora un punto positivo. El confort de marcha es bueno, a pesar de su mayor superficie de despeje al piso, el auto es cómodo. El despeje al piso precisamente hace que si nos comemos una cuneta o algunos lomos de burro, el auto no golpee abajo. La mejora en la calidad percibida. Muchos elementos han cambiado con respecto a los primeros que eran más low cost que este y eso realmente se nota al subirse al vehículo. La seguridad. Creemos que es bueno que el auto ya ofrezca en su segundo pack el ABS y el doble airbag de serie en todas sus versiones. La garantía, muy buena, 3 años o 100.000 kilómetros, lo destaca en el segmento. Y el equipo de audio, era uno de los puntos más criticables, hoy pasó a ser un equipo realmente de buen nivel. En contra, son 3 los puntos que hemos hallado. Seguimos criticando el instrumental, no nos gustan los marcadores digitales, preferimos 4 de aguja.
El auxilio externo no nos gusta su ubicación, es muy proclive al robo y además mucho más sucio al momento de tener que cambiar un neumático. Y la ubicación del comando de espejos, que no se ha reubicado como se hicieron con los levantavidrios, aunque esto se usa mucho menos, pensamos que no es el mejor lugar. De esta forma pasó un nuevo test. Fue el número 324 en la historia de Auto al Día. Uno más para Renault, el tercero para Sandero, pero el primero de este restyling, ahora evaluando al Stepway con el motor K4M en su equipo dinámico.